Mateo Ruiz escuchó cómo los bomberos comenzaban a romper la pared de su habitación y supo que después de 9 años escondido del mundo ya no había vuelta atrás. Pesaba 380 kilogramos. Su cuerpo ya no cabía por ninguna puerta de su propia casa, pero su madre estaba muriendo y le había pedido verlo una última vez. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sonido llegó primero, un crujido bajo y profundo que hizo temblar las paredes de la pequeña casa en las afueras de Toledo. Luego vino el polvo, una nube blanca y espesa que se coló por las grietas del marco de la puerta del dormitorio. Mateo Ruiz cerró los ojos, no por miedo, sino por vergüenza. Sabía lo que estaba pasando al otro lado de esa pared. Sabían que finalmente, después de 9 años, 3 meses y 14 días, el mundo estaba a punto de entrar a la fuerza en el único refugio que le quedaba. Había intentado imaginarse este momento miles de veces durante las noches interminables. En sus fantasías era diferente. Él caminaba por su propia voluntad, cruzaba el umbral de la puerta con dignidad, saludaba al sol como un hombre libre, pero la realidad, como siempre, era mucho más cruel. La realidad era el sonido metálico de una sierra eléctrica desgarrando el yeso. La realidad eran las voces de los bomberos al otro lado, coordinando el siguiente corte. La realidad era que Mateo Ruiz pesaba 380 kilogramos y su cuerpo ya no cabía por ninguna puerta de su casa. 9 años atrás, Mateo había sido un hombre diferente, no delgado, nunca lo había sido, pero funcional. Trabajaba como gerente de un pequeño supermercado del barrio. Tenía amigos que lo invitaban a ver el fútbol los domingos. Tenía una vida que, aunque modesta, era suya. Pero entonces llegó el accidente. No fue dramático, no hubo fuego ni sangre, simplemente resbaló en el almacén. Cayó de mala manera y algo en su espalda se rompió. Los médicos dijeron que necesitaba cirugía. Los médicos dijeron que necesitaba rehabilitación. Los médicos dijeron muchas cosas, pero lo que no dijeron fue cómo iba a pagar todo eso con un seguro médico que apenas cubría las consultas básicas. El dolor se convirtió en su compañero constante. Cada movimiento era una tortura. Caminar hasta el baño era una expedición que le dejaba sudando y jadeando. Ir a trabajar se volvió imposible. Y cuando perdió su empleo, perdió también la razón para salir de casa. Al principio, su hermana Lucía venía todos los días. Traía comida, lo ayudaba a bañarse, le suplicaba que fuera al médico, pero Mateo estaba sumido en una oscuridad que no podía explicar. No era solo el dolor físico, era algo más profundo, más insidioso. Era una tristeza que le pesaba en el pecho como una losa de cemento. La comida se convirtió en su único consuelo. Cuando comía, durante esos breves minutos, el dolor emocional se callaba. Cuando masticaba, el vacío dentro de él se llenaba con algo tangible. Lucía traía frutas y ensaladas, pero Mateo pedía hamburguesas y pizzas a domicilio. Gastaba el poco dinero de su pensión por incapacidad en comida rápida que llegaba en bolsas grasientas a su puerta. Los repartidores dejaban de hacer preguntas después del primer año. Se limitaban a tocar el timbre, dejar la comida en el escalón y marcharse. Nadie quería mirar demasiado de cerca. Los kilos llegaron en silencio, como ladrones en la noche. Primero fueron 10, luego 20. Su ropa dejó de quedarle, dejó de mirarse en el espejo, dejó de levantarse de la cama, excepto para ir al baño. Un trayecto que se volvía más difícil cada semana. Lucía lloraba cuando venía a visitarlo. Le decía que se estaba matando, que esto no era vida. Pero Mateo ya no sabía cómo vivir de otra manera. El mundo exterior se había convertido en un concepto abstracto, algo que veía por la ventana, pero que ya no le pertenecía. Fue en el 3er año cuando intentó salir por última vez. Lucía había conseguido una cita con un especialista, un médico que aceptaba pacientes sin seguro. Era su última oportunidad, le dijo.
su última posibilidad de recuperar algo de su vida. Mateo aceptó. Se levantó de la cama con un esfuerzo sobrehumano. Se vistió con la ropa más grande que tenía, una camiseta XXXL que le apretaba dolorosamente. Caminó hacia la puerta de entrada, cada paso un acto de voluntad pura. Pero cuando llegó al marco de la puerta, su cuerpo no pasó. Se quedó atascado, sus caderas presionadas contra ambos lados del marco. Empujó, giró, intentó entrar de lado. Nada funcionaba. Lucía estaba detrás de él, sollozando, empujándolo, suplicándole que lo intentara una vez más. Pero no había nada que hacer. Su cuerpo, hinchado por años de inactividad y comida compulsiva, simplemente ya no cabía por la puerta de su propia casa. En ese momento, algo dentro de Mateo se rompió definitivamente. Se quedó allí, atrapado en el umbral entre su prisión y el mundo, y supo con absoluta certeza que nunca volvería a salir. Retrocedió a su habitación, se dejó caer en la cama reforzada que Lucía había comprado y dejó de intentarlo. Los siguientes 6 años fueron una nebulosa. Los días se fundían unos con otros. Lucía seguía viniendo, ahora con una enfermera que lo ayudaba a bañarse en la cama, a cambiar las sábanas, a mantenerlo con vida. Su hermana pagaba todo de su propio bolsillo, sacrificando su propia vida para mantenerla de él. Mateo lo sabía, lo veía en las ojeras que ella tenía, en las canas prematuras, en la forma en que sus hombros se encorvaban más cada mes. Pero no podía detenerla, no podía hacer nada excepto existir en ese espacio cada vez más pequeño que era su mundo. La cama se convirtió en todo su universo. Comía en ella, dormía en ella, veía la televisión en ella. Su piel desarrolló llagas que la enfermera curaba con paciencia infinita. Sus piernas se hincharon hasta convertirse en columnas grotescas. Su respiración se volvió trabajosa, un jadeo constante que lo acompañaba día y noche. Los médicos que Lucía traía a la casa decían lo mismo, que si no perdía peso, no le quedaban más de 2 años de vida, que su corazón no aguantaría, que sus órganos estaban fallando. Pero Mateo ya no escuchaba. Había hecho las paces con su destino, o eso creía. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era un jueves por la tarde, el día en que normalmente llegaba el repartidor de pizza. Pero en lugar del timbre, escuchó el teléfono. Lucía contestó en la cocina. Su voz, normalmente calmada, se elevó en un grito de angustia que atravesó las paredes. Mateo la escuchó correr hacia su habitación, el teléfono aún en la mano, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Mamá está en el hospital», dijo, su voz quebrada. «Un derrame cerebral. Dicen que no tiene mucho tiempo. Quiere verte, Mateo. Está pidiendo por ti». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como ceniza después de un incendio. Mateo miró a su hermana, vio el dolor crudo en sus ojos y sintió algo que no había sentido en años, algo que creía muerto y enterrado bajo las capas de grasa y desesperanza. Sintió el deseo de moverse, de actuar, de estar en algún lugar que no fuera esa cama maldita. «Quiero verla», dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Lucía se quedó inmóvil, mirándolo como si acabara de hablar en un idioma desconocido. «No puedes», susurró finalmente, y la verdad de esas palabras fue como un cuchillo en el pecho de Mateo. «No puedes salir de aquí. Lo intentamos hace 6 años y...» Su voz se quebró. «No cabías por la puerta, Mateo. Y ahora pesas mucho más». Mateo cerró los ojos, la realidad de su situación cayendo sobre él con un peso que rivalizaba con el de su propio cuerpo. Su madre estaba muriendo a 15 kilómetros de distancia, en un hospital donde los médicos hacían todo lo posible por mantenerla con vida un día más, 1 hora más. Y él estaba aquí, atrapado en una cama, en una habitación, en un cuerpo que se había convertido en su propia prisión. «Llama a los bomberos», dijo de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué?»,
preguntó. «Los bomberos», repitió Mateo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Llama a los bomberos, diles que hay una emergencia, que necesitan sacarme de aquí, que tienen que romper la pared si es necesario, pero que necesito ver a mi madre antes de que muera». Lucía se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Mateo, no sé si ellos...» «Hazlo», interrumpió él, y por primera vez en 9 años su voz llevaba algo parecido a la autoridad, a la determinación. «Por favor, Lucía, no puedo dejar que muera sin verme, no puedo ser tan egoísta. Ya le robé 9 años, no puedo robarle esto también». Su hermana asintió. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. Mateo escuchó mientras ella explicaba la situación. Su voz vacilante al principio, luego más firme. Describió el peso de su hermano, la imposibilidad de moverlo por medios convencionales, la urgencia de la situación. Hubo una pausa larga donde Lucía solo escuchaba, y Mateo pudo ver su rostro cambiar de esperanzado a confundido a frustrado. «Dicen que enviarán una unidad», dijo finalmente, colgando el teléfono. «Pero no pueden prometer nada. Esto es inusual. Tendrán que evaluar la estructura de la casa, ver si es seguro romper una pared. Podrían tardar horas». Mateo asintió, su momento de determinación desvaneciéndose lentamente mientras la realidad práctica de su petición se hacía evidente. Horas que su madre tal vez no tenía. Los bomberos llegaron 45 minutos después. Mateo los escuchó entrar a la casa, sus voces profesionales y calmadas llenando el espacio que había estado en silencio durante tanto tiempo. Escuchó a Lucía guiarlos por el pasillo, explicando la situación, y luego la puerta de su habitación se abrió y 3 hombres con uniformes naranjas y amarillos entraron. El más joven, un chico que no podía tener más de 25 años, no pudo ocultar su shock. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Mateo y tuvo que desviar la mirada rápidamente. El mayor, un hombre de unos 50 con el pelo gris y arrugas profundas alrededor de los ojos, se acercó a la cama con la desenvoltura de alguien que había visto de todo. «Señor Ruiz», dijo, su voz neutral, profesional, «soy el capitán Fernández. Entiendo que necesita salir de esta habitación con urgencia». Mateo asintió, incapaz de hablar de repente, la vergüenza ardiendo en sus mejillas. El capitán no hizo ningún comentario sobre su tamaño, sobre el olor a sudor y enfermedad que llenaba la habitación, sobre las sábanas manchadas o las bandejas de comida apiladas en la esquina. Simplemente sacó una cinta métrica y comenzó a tomar medidas. «La puerta tiene 70 centímetros de ancho», murmuró, más para sí mismo que para nadie. «Las ventanas son demasiado pequeñas y están a un segundo piso. La única opción viable es la pared externa». Se dirigió al tercer bombero, un hombre robusto con una barba espesa. «Revisa la estructura», dijo. «Necesitamos saber si podemos hacer una abertura de al menos 1,5 metros, sin comprometer la integridad del edificio». Durante la siguiente media hora, los bomberos trabajaron en silencio, trajeron equipo, consultaron planos, hicieron llamadas. Lucía se quedó al lado de Mateo, sosteniendo su mano, sus dedos entrelazados con los de él como cuando eran niños y tenían miedo de la tormenta. Finalmente, el capitán Fernández regresó a la habitación. «Podemos hacerlo», anunció. «Vamos a remover una sección de la pared externa que da al jardín. Es la opción más segura. Pero, señor Ruiz, necesito que entienda algo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Una vez que salgamos de aquí, necesitará atención médica inmediata. Su condición es grave. Probablemente lo llevaremos directo al hospital donde está su madre, pero los paramédicos querrán revisarlo primero». Mateo asintió. «Solo quiero verla», dijo en voz baja. «Solo necesito decirle que lo siento». El capitán lo miró durante un largo momento, y Mateo vio algo en sus ojos que no esperaba. No era lástima, era comprensión. Tal vez incluso respeto. «Entendido»,
dijo el capitán. Vamos a comenzar. El proceso fue lento y meticuloso. Primero despejaron la habitación de todo lo que podían mover. Lucía empacó algunas pertenencias de Mateo en una bolsa, ropa que probablemente no le quedaría, fotografías de tiempos mejores. Los bomberos trajeron lonas para proteger a Mateo del polvo y los escombros. Explicaron cada paso antes de hacerlo, tratándolo con una dignidad que hacía mucho tiempo nadie le mostraba. Luego comenzó el trabajo de demolición. El sonido de la sierra eléctrica llenó el aire, un chillido agudo y penetrante que hizo que Mateo apretara los dientes. Vio cómo la hoja cortaba a través del yeso, revelando los listones de madera debajo. Luego, el aislamiento. Luego, finalmente, la luz del día. Un rectángulo de sol brillante apareció en la pared, creciendo más y más grande con cada corte. Cuando finalmente terminaron, había un agujero en la pared lo suficientemente grande como para que pasara un coche pequeño. El aire fresco de la tarde entró a raudales, llevando consigo el olor del césped recién cortado y las flores del jardín de Lucía. Mateo respiró profundamente, llenando sus pulmones con ese aire, y se dio cuenta de que hacía 9 años que no respiraba aire verdaderamente fresco. Ahora viene la parte difícil, dijo el capitán Fernández. Vamos a necesitar que colabore lo más que pueda, señor Ruiz. Llamamos a refuerzos. Vamos a usar una camilla especial y un sistema de poleas, pero necesitará ayudarnos a moverse cuando se lo indiquemos. Mateo miró por el agujero en la pared, hacia el mundo que había abandonado hacía tanto tiempo, y sintió algo que no había sentido en años. Sintió esperanza. Haré lo que sea necesario, dijo. La camilla que trajeron no se parecía a nada que Mateo hubiera visto antes. Era una plataforma reforzada con correas industriales y ruedas que parecían pertenecer a un vehículo pesado. 6 bomberos adicionales habían llegado, junto con 2 paramédicos que comenzaron a revisar sus signos vitales inmediatamente. La presión está alta, dijo uno de ellos, pero estable por ahora. El corazón está trabajando demasiado. Necesitamos monitorearlo constantemente durante el traslado. El capitán Fernández organizó a su equipo con la precisión de un general planificando una batalla. 3 hombres a cada lado, ordenó. Vamos a usar sábanas como arnés para levantarlo de la cama a la camilla. En la cuenta de 3, todos levantamos al mismo tiempo. Distribución uniforme del peso. Nadie intenta ser héroe. Si alguien siente que no puede, lo dice inmediatamente. Todos asintieron. Mateo sintió las manos de los bomberos colocando las sábanas debajo de su cuerpo. Sus movimientos cuidadosos y profesionales. Sentía la vergüenza arder en cada célula de su ser. Estos hombres, completos extraños, estaban tocando su cuerpo hinchado, sudoroso, viendo cada pliegue de grasa, cada llaga en su piel. Quería desaparecer, quería que la tierra se lo tragara. Pero entonces sintió la mano de Lucía en su frente, acariciando su cabello con ternura. «Estás siendo muy valiente», susurró ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá estaría orgullosa». Esas palabras le dieron la fuerza que necesitaba para no rendirse en ese preciso momento. «Está bien, señor Ruiz», dijo el capitán, colocándose en posición. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. El mundo se movió. Mateo sintió su cuerpo elevarse, las sábanas tensándose debajo de él, los gruñidos de esfuerzo de los 6 hombres que lo sostenían. Hubo un momento de pánico absoluto cuando sintió que estaba cayendo, pero las manos lo sostuvieron firme, lo movieron con una lentitud agonizante, apenas unos centímetros a la vez, hasta que finalmente lo depositaron sobre la camilla reforzada. El metal crujió bajo su peso y Mateo contuvo la respiración, esperando que colapsara, pero la estructura aguantó. Los bomberos trabajaron rápidamente, asegurando las correas sobre su pecho, su cintura, sus piernas. Cada correa era un recordatorio de su condición, de la prisión que había construido con sus propias manos, bocado tras bocado. «Listo para el transporte», anunció uno de los bomberos.
El capitán señaló hacia el agujero en la pared. «Con cuidado, muchachos, despacio y constante». Lo que siguió fue una de las experiencias más surrealistas de la vida de Mateo. La camilla comenzó a moverse, rodando hacia el rectángulo de luz que representaba el mundo exterior. Los bomberos la guiaban, controlando cada centímetro del progreso. Cuando cruzó el umbral de la pared rota, Mateo vio el cielo por primera vez en 9 años. Era de un azul brillante y profundo, salpicado de nubes blancas que parecían algodón. El sol tocó su rostro, cálido y real, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El jardín de Lucía estaba lleno de vecinos. Habían salido de sus casas al escuchar el ruido, atraídos por los camiones de bomberos y las luces parpadeantes. Todos lo miraban, algunos con las manos sobre sus bocas, otros con expresiones de shock, algunos simplemente con curiosidad mórbida. Mateo vio a la señora Méndez, la anciana que vivía al lado, persignándose. Vio al joven García, que solía jugar fútbol en la calle, con los ojos abiertos de par en par. La humillación era completa, total, absoluta. Estaba expuesto ante todos, su fracaso como ser humano exhibido para que todo el vecindario lo viera. Quería cerrar los ojos, quería dejar de existir, pero entonces escuchó algo que no esperaba. Alguien comenzó a aplaudir. Era don Miguel, el dueño de la panadería de la esquina, un hombre que Mateo conocía desde que era niño. Estaba aplaudiendo, lento y deliberado, sus manos arrugadas golpeándose con determinación. Y luego otro vecino se unió, y otro, y otro. El aplauso se extendió por el jardín como un fuego, no burlón, no sarcástico, sino genuino. Era un aplauso de reconocimiento, de apoyo, de respeto por el valor que tomaba dar ese paso. «¡Fuerza, Mateo!», gritó alguien. «Tú puedes». Lucía estaba sollozando abiertamente ahora, caminando al lado de la camilla, mientras los bomberos la rodaban cuidadosamente por el jardín hacia la ambulancia especial que esperaba en la calle. Mateo vio que había más de una docena de vehículos de emergencia, todos con sus luces encendidas, todos allí por él. La parte más difícil fue subir la camilla a la ambulancia. Necesitaron usar una rampa hidráulica y el sistema de poleas. Los paramédicos trabajaron junto con los bomberos, coordinando cada movimiento. Mateo sintió el sudor corriendo por su cuerpo, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. El dolor en su espalda, dormido durante años, despertó con una venganza, enviando oleadas de agonía a través de su cuerpo. «Respira, señor Ruiz», dijo uno de los paramédicos, colocándole una mascarilla de oxígeno sobre la cara. «Respira lento y profundo. Ya casi terminamos». Finalmente, con un último esfuerzo coordinado, la camilla quedó asegurada dentro de la ambulancia. Lucía subió detrás, negándose a dejarlo solo. Los paramédicos conectaron monitores, líneas intravenosas, equipo que pitaba y parpadeaba. El capitán Fernández asomó la cabeza por la puerta trasera antes de que la cerraran. «Buena suerte, señor Ruiz», dijo, y había algo en su voz, una calidez genuina. «Espero que llegue a ver a su madre». Mateo solo pudo asentir, la emoción cerrándole la garganta. Las puertas se cerraron y la ambulancia comenzó a moverse. Mateo sintió cada bache en la carretera, cada giro, cada aceleración. Lucía sostenía su mano, rezando en voz baja. Los paramédicos monitoreaban sus signos vitales, ajustando el flujo de oxígeno, inyectándole algo para el dolor. El viaje al hospital fue el más largo de su vida. Llegaron 15 minutos después. La ambulancia se detuvo en la entrada de emergencias y todo volvió a ser un torbellino de actividad. Doctores y enfermeras esperaban, habían sido alertados de la situación. La camilla fue bajada, rodada por pasillos brillantes que olían a desinfectante. Mateo vio luces fluorescentes pasar sobre su cabeza, una tras otra, como los fotogramas de una película. «Está en el 3er piso», escuchó a Lucía decir. «Unidad de cuidados intensivos. Por favor, necesita verla». Hubo una discusión rápida entre los médicos. «Su estado es crítico», dijo uno. «Necesita estabilización inmediata». «Por favor», rogó Lucía. «Está muriendo. No pedimos mucho, solo 5 minutos.
solo para que pueda despedirse. Hubo un momento de silencio. Luego uno de los doctores, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño apretado, asintió. 5 minutos, dijo, pero después va directo a cuidados intensivos. No hay negociación. Subieron en el elevador de carga, el único lo suficientemente grande para acomodar la camilla. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, Mateo vio el pasillo de la UCI, ese lugar donde las personas luchaban entre la vida y la muerte. Una enfermera los guió hasta una habitación al final del correo. La puerta estaba entreabierta. Lucía entró primero. Mamá, susurró, Mateo está aquí. Trajo a Mateo. Y entonces la camilla fue rodada hacia adelante y Mateo vio a su madre por primera vez en 9 años. No la reconoció al principio. La mujer en esa cama de hospital era una versión diminuta y frágil de la madre que recordaba. Su piel tenía un tono grisáceo, estirada sobre huesos que parecían demasiado prominentes. Tubos y cables salían de su cuerpo como raíces de un árbol enfermo. El monitor cardíaco emitía pitidos irregulares, cada uno un recordatorio de que la vida se escapaba de ella con cada segundo que pasaba. Pero cuando ella giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él, Mateo vio a su mamá. Vio los mismos ojos cafés que lo habían mirado con amor incondicional cuando era niño, cuando le enseñaba a atarse los zapatos, cuando lo consolaba después de una pesadilla. Mateo, susurró ella, su voz apenas audible, rasposa por los días, conectada a un respirador. Hijo mío. La camilla fue posicionada al lado de su cama. Lucía se movió rápidamente, bajando la baranda lateral de la cama del hospital para que pudieran estar lo más cerca posible. Mateo extendió su mano, temblorosa, hinchada, y su madre la tomó. Sus dedos eran tan delgados, tan frágiles, que Mateo temía romperla con solo tocarla. Pero ella apretó, sorprendentemente fuerte para alguien tan cerca de la muerte. Pensé que nunca te volvería a ver, dijo ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Pensé que moriría sin poder abrazarte una vez más. Lo siento, mamá, dijo Mateo, y las palabras salieron en un sollozo. Lo siento mucho, lo siento por todo, por desaparecer, por abandonarte, por ser tan débil, tan cobarde. Lo siento. Su madre sacudió la cabeza, el esfuerzo claramente agotador para ella. No, susurró, no pidas perdón. Tú eres mi hijo, te amo tal como eres. Siempre lo hice, siempre lo haré. Sus palabras rompieron algo dentro de Mateo. Una presa que había estado conteniendo 9 años de dolor, vergüenza y odio hacia sí mismo. Lloró como no había llorado desde la noche del accidente, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Los monitores pitaban alarmados, pero los paramédicos solo observaban en silencio, dándoles este momento. Lucía se acercó al otro lado de la cama de su madre, tomando su otra mano. Los tres estaban juntos, una familia rota pero todavía conectada por hilos invisibles de amor que ni el tiempo ni la distancia habían podido romper. ¿Te duele mucho, mamá?, preguntó Mateo, viendo cómo ella hacía muecas de dolor con cada respiración. Ella sonrió, una pequeña curva de sus labios resecos. No tanto como me dolió perderte. Estos 9 años sin ti fueron peores que cualquier enfermedad. No sabía cómo venir, admitió Mateo, las palabras saliendo a borbotones ahora. No sabía cómo enfrentarte, cómo decirte que había fallado tan completamente, que me había convertido en esto. Miró su propio cuerpo con disgusto. Su madre apretó su mano más fuerte. Escúchame, hijo, dijo, y había una urgencia en su voz que hizo que Mateo la mirara directamente a los ojos. Escúchame bien, porque no tengo mucho tiempo y necesito que entiendas esto. Respiró con dificultad, reuniendo fuerzas. No eres un fracaso. Eres un hombre que cayó y que ha estado en el suelo durante mucho tiempo, pero hoy te levantaste, hoy saliste, hoy fuiste valiente. Eso es lo que importa. Pero mírame, protestó Mateo, mira en lo que me convertí. Te veo, dijo su madre con firmeza. Veo a mi hijo,
Veo al niño dulce que solía ayudarme con las compras. Veo al joven que soñaba con tener su propio negocio. Veo al hombre que ha sufrido más de lo que cualquiera debería sufrir. Y veo al hombre que encontró el valor para romper una pared y venir a ver a su madre moribunda. Eso es lo que veo. Las palabras de su madre eran como luz entrando en un espacio que había estado oscuro durante demasiado tiempo. Mateo no supo qué decir, así que simplemente se quedó allí, sosteniendo su mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya. «Prométeme algo», dijo su madre, su voz debilitándose. Los monitores comenzaban a mostrar números preocupantes. Mateo se inclinó más cerca. «Cualquier cosa, mamá, cualquier cosa. Promete que no volverás a esa habitación, que no volverás a esa cama, que encontrarás ayuda, que lucharás por tu vida tan duro como yo luché por la mía». Sus ojos buscaron los de él, suplicantes. «No te estoy pidiendo que seas perfecto. Te estoy pidiendo que intentes, que vivas, que vuelvas a ser parte del mundo. ¿Me lo prometes?» Mateo sintió el peso de esa promesa. Sabía lo imposible que parecía, pero mirando a su madre, sintiendo cómo su agarre se debilitaba, supo que no podía negarle esto. «Te lo prometo, mamá», dijo, y en ese momento lo dijo en serio. «Te prometo que voy a intentarlo». Una sonrisa de paz apareció en el rostro de su madre. «Eso es todo lo que puedo pedir», susurró. Cerró los ojos por un momento y Mateo sintió pánico. «Mamá», llamó. «Mamá, no te vayas todavía». Ella abrió los ojos otra vez, pero ahora parecían más distantes, como si estuviera mirando algo más allá de la habitación. «Estoy cansada, hijo», dijo suavemente. «He estado esperando para verte. Ahora que estás aquí, puedo descansar». «No», suplicó Mateo. «Por favor, quédate un poco más. Necesito más tiempo contigo. Necesito decirte tantas cosas». «Ya me las dijiste», respondió ella. «Me dijiste que me amas, me dijiste que lo sientes y me hiciste una promesa. Eso es suficiente». Miró a Lucía. «Cuídense el uno al otro», dijo. «Son todo lo que tienen. No dejen que el orgullo o la vergüenza los separe de nuevo». Lucía sollozaba abiertamente ahora, su cabeza apoyada en el hombro de su madre. «Te amo, mamá», logró decir. «Te amo tanto». «Lo sé, mi niña hermosa», dijo su madre, acariciando el cabello de Lucía con su mano libre. «Siempre lo supe. Has sido tan fuerte, tan buena. Ahora necesito que seas fuerte por tu hermano, que lo ayudes a cumplir su promesa». «Lo haré», prometió Lucía. «Lo juro». Su madre asintió, satisfecha. Luego miró de nuevo a Mateo. «Una última cosa», dijo. Su voz era apenas un susurro ahora. «Perdónate a ti mismo, hijo. La vida es demasiado corta para llevar ese peso. Tu padre te perdonó hace mucho tiempo. Lucía te perdonó. Yo te perdono. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo». «No sé cómo», admitió Mateo, las lágrimas nublando su visión. «Un día a la vez», respondió su madre. «Un paso a la vez, un bocado saludable a la vez, una decisión a la vez. Así es como se hace todo en la vida». Sus ojos se cerraron nuevamente, y esta vez permanecieron cerrados. Su respiración se volvió más superficial, más espaciada. Los paramédicos se acercaron, verificando los monitores. Uno de ellos le hizo una señal a la doctora que esperaba en la puerta. Mateo entendió lo que significaba. El tiempo se había acabado. «Gracias por venir, mamá», susurró, inclinándose lo más que podía desde la camilla. «Gracias por esperarme. Gracias por amarme incluso cuando no merecía ser amado. Descansa ahora. Estaré bien. Te lo prometo». Su madre sonrió sin abrir los ojos. Su mano, aún entrelazada con la de Mateo, se relajó. El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido diferente, más urgente. La doctora entró rápidamente, revisando los signos vitales. «Necesitamos sacarlos ahora», dijo con suavidad, pero con firmeza. «Solo un minuto más», suplicó Lucía. «Por favor». La doctora miró el monitor, luego a la familia, y asintió. Un minuto. Mateo, Lucía y su madre permanecieron así, conectados, una familia completa por última vez. Mateo memorizó todo: la forma de la mano de su madre en la suya, el sonido de su respiración, el olor a hospital mezclado con el perfume floral que Lucía había rociado en la almohada de su madre. Cuando el minuto terminó,
sintió como si le arrancaran una parte de su alma. La camilla fue retirada de la habitación mientras las enfermeras entraban corriendo. Mateo escuchó el sonido continuo del monitor cardíaco, ese pitido plano e interminable que significaba que todo había terminado. Lucía se quedó atrás, negándose a abandonar a su madre incluso en los últimos momentos. Mateo fue rodado por el pasillo, alejándose, y lo último que vio antes de doblar la esquina fue a su hermana colapsando en los brazos de una enfermera, su cuerpo sacudido por sollozo. Lo llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos en el ala opuesta del hospital. La habitación que le asignaron era más grande que las estándar, equipada con puertas dobles y equipo especializado. Había sido diseñada para pacientes bariátricos, una palabra que Mateo acababa de aprender y que se refería a personas como él, personas cuyo peso había alcanzado niveles médicamente peligrosos. El equipo médico trabajó con eficiencia silenciosa. Lo transfirieron de la camilla de emergencia a una cama de hospital reforzada. Conectaron más monitores, insertaron más líneas intravenosas. Un cardiólogo vino, luego un endocrinólogo, luego un psiquiatra, todos con portapapeles, todos con expresiones graves, todos con la misma pregunta implícita en sus ojos. ¿Cómo había llegado a esto? El doctor principal era un hombre llamado Vargas, un especialista en obesidad mórbida con 25 años de experiencia. Se sentó en una silla junto a la cama de Mateo, sus ojos cansados pero amables, detrás de gafas de montura metálica. «Señor Ruiz», comenzó, «voy a ser directo con usted porque no tenemos tiempo para suavizar la verdad. Su vida está en peligro inmediato. Su corazón está funcionando al triple de su capacidad normal. Sus pulmones están colapsando bajo el peso de su propio pecho. Tiene diabetes tipo 2, no tratada. Su presión arterial está peligrosamente alta y sus riñones están comenzando a fallar». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Si no hacemos algo drástico, y pronto, le quedan semanas, tal vez días». Mateo había escuchado variaciones de este discurso antes, de los pocos médicos que Lucía había logrado convencer de visitarlo a domicilio. Pero esta vez era diferente. Esta vez había hecho una promesa a su madre moribunda. Esta vez tenía una razón para vivir que iba más allá de la simple existencia. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, y su voz sonaba extrañamente firme. «Dígame qué necesito hacer». El doctor Vargas pareció sorprendido por la determinación en su voz. Levantó su portapapeles. «Primero, necesitamos estabilizarlo. Eso significa controlar su presión arterial, regular su glucosa, asegurarnos de que su corazón no colapse. Eso tomará al menos una semana, posiblemente 2. Luego, necesitamos hablar sobre cirugía bariátrica». Mateo había escuchado sobre estas cirugías. «Reducen el tamaño de su estómago», explicó el doctor, «lo que limita físicamente cuánto puede comer. Es una herramienta, no una solución mágica. Requiere compromiso total de su parte. Cambios permanentes en su dieta, en su estilo de vida, en su relación con la comida». Miró a Mateo directamente a los ojos. «Pero basado en su situación actual, es probablemente su única opción real de supervivencia. Haré lo que sea necesario», dijo Mateo. «Se lo prometí a mi madre. No voy a romper esa promesa». Algo cambió en la expresión del doctor Vargas. Había visto a muchos pacientes en situaciones similares. Algunos luchaban, algunos se rendían, algunos simplemente existían en un limbo entre la vida y la muerte. Pero había algo en la voz de Mateo, una determinación nacida del dolor más profundo, que le dijo que este paciente era diferente. «Entonces trabajemos juntos», dijo el doctor, extendiendo su mano. Mateo la estrechó, sellando un acuerdo que cambiaría el curso de su vida. Los siguientes días fueron un infierno de procedimientos médicos y ajustes. Le insertaron un catéter, colocaron una línea PICS para administrar medicamentos directamente a su sistema. Le hicieron análisis de sangre cada pocas horas. La comida que le daban era estrictamente controlada,
porciones diminutas de verduras al vapor, proteína magra, nada de sal, nada de azúcar, nada de los alimentos de consuelo que habían sido su única alegría durante años. Las primeras noches fueron las peores. Su cuerpo, acostumbrado a cantidades masivas de comida grasosa y azucarada, entró en una especie de abstinencia. Sudaba, temblaba, sentía náuseas constantes. Su mente le gritaba que comiera, que exigiera comida real, que escapara de esta tortura, pero cada vez que sentía que iba a rendirse, recordaba la mano de su madre en la suya, su voz susurrando: «Promete que lucharás». Lucía venía todos los días después de trabajar. Había tomado una semana de licencia para organizar el funeral de su madre, pero luego había vuelto a su empleo como secretaria en una oficina de abogados. No podía permitirse perder más tiempo. Llegaba cansada, con ojeras profundas bajo sus ojos, pero siempre con una sonrisa forzada. «Te traje esto», dijo una tarde, sacando una fotografía vieja de su bolso. Era de los tres: Mateo, Lucía y su madre, tomada en un día de campo hacía casi 20 años. Mateo era delgado entonces, sonriente, con el brazo alrededor de su madre. Lucía era apenas una adolescente, con brackets y coletas. Todos se veían felices, completos. «Mamá quería que la tuvieras», dijo Lucía, colocándola en la mesa de noche, «para recordarte quién eres realmente». Mateo miró la fotografía durante horas esa noche, estudiando al hombre joven que había sido. Intentó recordar cómo se sentía habitar ese cuerpo, caminar sin dolor, respirar sin esfuerzo. Parecía una vida diferente, un sueño lejano, pero era real. Había sido real una vez. Tal vez podría serlo de nuevo. El funeral fue 3 días después de que Mateo fuera admitido en el hospital. No pudo asistir. Su condición aún era demasiado inestable para trasladarlo. Lucía fue sola, y cuando regresó esa tarde se veía 10 años mayor. Se sentó al lado de su cama y lloró. Sollozos profundos y desgarradores que habían estado conteniendo durante días. «Había tanta gente», dijo finalmente. «Todos preguntaban por ti. Les dije que estabas enfermo, que no podías venir. No sabían la verdad. No sabían que no habías salido de casa en 9 años». Mateo tomó su mano. «Lo siento», susurró. «Debí haber estado allí. Debí haber estado allí para ti todos estos años». Lucía sacudió la cabeza. «No más disculpas», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Mamá tenía razón. Lo que importa ahora es el futuro. Que te pongas bien, que vuelvas a vivir». Después de 2 semanas de estabilización, el doctor Vargas entró con un equipo de cirujanos. «Hemos revisado todos sus estudios», anunció. «Su corazón es más fuerte de lo que esperábamos. Los medicamentos están funcionando. Creemos que puede tolerar la cirugía. Podemos programarla para la próxima semana». El miedo golpeó a Mateo como un puñetazo. La cirugía significaba riesgo, significaba cambio permanente, significaba no volver atrás. Pero también significaba una oportunidad de cumplir su promesa. «Hagámoslo», dijo. La noche antes de la cirugía, Mateo no pudo dormir. Estaba acostado en la oscuridad, escuchando los pitidos de los monitores, el murmullo distante de las enfermeras en el pasillo. Pensó en su madre, en cómo había luchado hasta el final. Pensó en Lucía, en todo lo que había sacrificado por él. Pensó en el hombre de la fotografía, el hombre que había sido antes de que todo se derrumbara. Mañana sería el primer día de su nueva vida, o sería el último día de la antigua. De cualquier manera, sería un punto de quiebre. Cerró los ojos y rezó por primera vez en años. No rezó por un milagro, rezó por fuerza. Fuerza para enfrentar lo que venía. Fuerza para no rendirse cuando doliera. Fuerza para ser el hombre que su madre había visto en él, incluso cuando él no podía verse a sí mismo. Cuando el amanecer llegó, pintando el cielo de rosa y dorado a través de la ventana del hospital, Mateo estaba despierto, esperando. Las enfermeras entraron para prepararlo, afeitándole el abdomen, explicando el procedimiento una vez más. Lucía llegó temprano, antes de que se lo llevaran, y sostuvo su mano. «Estaré aquí cuando despiertes», prometió. «Voy a estar aquí cada paso del camino». «Lo sé», respondió Mateo. «Y gracias por nunca rendirte conmigo, por nunca dejar de creer. Eres mi hermano,
dijo ella simplemente. Es lo que hacemos. Cuando la camilla comenzó a moverse, llevándolo hacia el quirófano, Mateo sintió una calma extraña descender sobre él. Por primera vez en 9 años, sentía que estaba yendo hacia algo en lugar de huir de algo. Estaba aterrorizado, pero también estaba esperanzado, y esa esperanza, frágil como era suficiente para aferrarse a ella, mientras las puertas del quirófano se abrían y lo recibían. El quirófano era un espacio de luz cegadora y acero inoxidable. Mateo contó 7 personas moviéndose a su alrededor con precisión coreografiada. El anestesiólogo se inclinó sobre él, su voz tranquilizadora detrás de la mascarilla quirúrgica. Voy a pedirle que cuente hacia atrás desde 10, señor Ruiz. Mateo comenzó a contar. 10, 9, 8, y el mundo se desvaneció en la oscuridad. Despertó en lo que parecían segundos después, pero el reloj en la pared le dijo que habían pasado 6 horas. El dolor llegó inmediatamente, una agonía punzante en su abdomen que hizo que quisiera gritar, pero no podía. Tenía un tubo en la garganta respirando por él. El pánico se apoderó de él y comenzó a luchar contra las restricciones, contra el tubo, contra todo. Señor Ruiz, cálmese. La voz de una enfermera penetró el pánico. Está bien. La cirugía fue exitosa. Necesito que se relaje. Voy a retirar el tubo ahora. Va a sentir molestia, pero pasará rápido. Respire por la nariz. El tubo fue retirado y Mateo tosió violentamente, cada espasmo enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Quería que todo terminara. Quería volver a dormir, a la inconsciencia donde no había dolor. Respire, ordenó la enfermera. Respiraciones lentas y profundas. El dolor es normal. Es su cuerpo sanando. Mateo intentó obedecer. Cada respiración, un acto de voluntad. Gradualmente, el pánico comenzó a disminuir. El dolor no desapareció, pero se volvió más manejable, más predecible. El doctor Vargas apareció a su lado, aún con su gorro quirúrgico puesto. Lo hizo muy bien, anunció. La cirugía fue más complicada de lo que esperábamos. Había mucho tejido cicatrizal, mucha inflamación, pero logramos completar el procedimiento. Reducimos su estómago en un 85%. De ahora en adelante, su capacidad estará limitada a aproximadamente el tamaño de un huevo. Un huevo. Mateo pensó en las pizzas enteras que solía comer, en las bolsas de hamburguesas, en los litros de refresco. Todo eso ahora imposible. Sentía una mezcla extraña de alivio y terror. Los próximos días serán difíciles, continuó el doctor. Solo líquidos por ahora, luego comidas en puré. Su cuerpo necesita aprender a funcionar de nuevo. Habrá náuseas, vómitos, probablemente, pero es parte del proceso. Asintió a la enfermera y se marchó, dejando a Mateo en la nebulosa de dolor y medicamentos. Lucía fue autorizada a visitarlo esa tarde. Cuando entró a la sala de recuperación, su rostro palideció al verlo. Mateo sabía cómo debía verse, pálido, conectado a una docena de máquinas, con tubos de drenaje saliendo de su abdomen. Pero ella se acercó sin dudar, tomó su mano y sonrió. ¿Lo lograste?, susurró. Estoy tan orgullosa de ti. Mateo intentó sonreír, pero el dolor lo convirtió en una mueca. Duele, logró decir, su voz ronca por el tubo de respiración. Mucho, lo sé, dijo Lucía, acariciando su frente, pero cada día será un poco más fácil. Eso es lo que dijo el doctor. Solo tienes que pasar un día a la vez. Las palabras de su madre, repetidas ahora por su hermana. Un día a la vez. La recuperación fue brutal. Durante la primera semana, Mateo no pudo ingerir más que sorbos de caldo claro y agua. Cada vez que intentaba beber demasiado rápido, su estómago recién reducido protestaba violentamente. Vomitaba, un acto que con las incisiones quirúrgicas era agonizante. Aprendió a beber en cantidades minúsculas, cucharadas a la vez, esperando minutos entre cada sorbo. Su cuerpo, privado de las enormes cantidades de calorías a las que estaba acostumbrado,
Entró en una especie de shock. Perdió 6 kilogramos en los primeros 3 días, luego otros 5 en los siguientes 4. Era un progreso asombroso desde una perspectiva médica, pero Mateo se sentía débil, mareado, constantemente exhausto. Las enfermeras lo hacían levantarse 2 veces al día, una tortura que duraba apenas 5 minutos cada vez. Se sentaba en el borde de la cama, sus piernas apenas capaces de soportar su peso, sudando por el esfuerzo, pero cada día podía sentarse un poco más de tiempo. Cada día el mareo disminuía un poco. El tercer día después de la cirugía, recibió una visita inesperada. El capitán Fernández, el bombero que había coordinado su rescate, entró a la habitación con un ramo de flores modestas. «Espero que no le moleste», dijo, pareciendo un poco incómodo. Solo quería ver cómo seguía. Mateo estaba sorprendido y conmovido. «Pase, por favor», dijo, señalando la silla junto a su cama. El capitán se sentó, las flores en su regazo. «Sabe, en 23 años en el cuerpo de bomberos, he visto muchas cosas», comenzó. «He rescatado personas de incendios, de accidentes de coche, de edificios colapsados, pero nunca había visto a alguien luchar tan duro para salvarse a sí mismo. No sé si estoy luchando o solo sobreviviendo», admitió Mateo. El capitán sacudió la cabeza. «No, está luchando. Salir de esa casa después de 9 años. Eso requirió más coraje que la mayoría de las cosas que he visto, y someterse a esta cirugía, cambiar su vida entera, eso es luchar». Las palabras del capitán se quedaron con Mateo mucho después de que se fuera. Tal vez tenía razón. Tal vez esto era luchar. Tal vez el coraje no siempre se veía como en las películas, dramático y heroico. Tal vez a veces el coraje se veía como tomar otro sorbo de caldo, como sentarse en la cama 5 minutos más, como elegir seguir vivo un día más. A las 2 semanas de la cirugía, Mateo fue transferido a una unidad de rehabilitación dentro del mismo hospital. Era un piso dedicado a pacientes bariátricos que necesitaban terapia física intensiva. Su nueva habitación era más pequeña pero más luminosa, con una ventana que daba a un pequeño jardín. Su fisioterapeuta era una mujer joven llamada Ana, con energía ilimitada y una actitud que no toleraba excusas. Su primera sesión fue devastadora para el ego de Mateo. «Hoy vamos a caminar hasta la puerta y de regreso», anunció ella alegremente. Mateo la miró como si hubiera perdido la cabeza. «No puedo», dijo. «Apenas puedo sentarme». «Todavía no lo sabe», respondió Ana con una sonrisa. «Pero vamos a descubrirlo juntos». Con la ayuda de Ana y un andador médico, Mateo logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban violentamente, amenazando con colapsar debajo de él. El mundo se inclinó peligrosamente, pero Ana estaba allí, sosteniéndolo, guiándolo. «Un paso», ordenó. «Solo uno». Mateo movió su pie derecho adelante, apenas unos centímetros. El esfuerzo lo dejó jadeando. «Perfecto», dijo Ana. «Ahora el izquierdo». Así, paso a paso, cubrieron los 3 metros hasta la puerta de la habitación. Tomó 15 minutos. Cuando finalmente regresó a la cama, Mateo estaba empapado en sudor, cada músculo temblando de agotamiento. Pero lo había hecho. Había caminado. Los días en rehabilitación se convirtieron en una rutina. Despertaba a las 6, desayunaba su pequeña porción de yogur sin azúcar y una cucharada de proteína en polvo. A las 8, Ana llegaba para la primera sesión de terapia física. A las 10, tenía reunión con el nutricionista, aprendiendo qué alimentos podía comer, cómo preparar comidas con las restricciones de su nuevo estómago. A las 12, almorzaba generalmente una pequeña porción de pechuga de pollo en puré y verduras licuadas. Por las tardes, tenía terapia de grupo con otros pacientes bariátricos, compartiendo experiencias y desafíos. Fue en una de estas sesiones grupales que Mateo conoció a Roberto, un hombre de 48 años que había tenido la misma cirugía 3 meses antes. Roberto había perdido ya 50 kilogramos y caminaba sin ayuda. Se sentó junto a Mateo después de la sesión. «Sé lo que estás sintiendo», dijo. «El primer mes es el infierno. Tu cerebro está gritando por comida. Tu cuerpo duele. Te preguntas si hiciste lo correcto». Roberto se remangó la camisa, mostrando su brazo. «¿Ves esto?»,
la piel colgando. Eso es lo que queda cuando pierdes peso tan rápido. No es bonito, pero ¿sabes qué es lo asombroso? Por primera vez en 10 años, puedo amarrarme los zapatos sin quedarme sin aire. Puedo jugar con mis nietos. Puedo vivir. Mateo escuchó sus palabras y vio su propio futuro. No sería fácil, no sería perfecto. Habría piel flácida, habría días difíciles, habría momentos en que querría rendirse, pero habría vida. Vida real, no solo existencia. Esa noche, solo en su habitación, Mateo se levantó de la cama sin ayuda por primera vez. Se tambaleó hasta la ventana, apoyándose en el andador. Miró el jardín abajo, iluminado por la luz de la luna. Vio las flores, los árboles, el camino de piedra. El mundo seguía allí, esperándolo. Y por primera vez en 9 años, sintió que tal vez, solo tal vez, podría volver a ser parte de él. Al mes de la cirugía, Mateo había perdido 32 kilogramos. Era un progreso extraordinario según los médicos, pero para él se sentía tanto como una victoria como una batalla constante. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas lecciones dolorosas sobre los límites de su cuerpo reconstruido. Aprendió que comer demasiado rápido, incluso una cucharada de más, resultaba en náuseas inmediatas. Aprendió que ciertos alimentos, como el pan o el arroz, se expandían en su pequeño estómago, causando dolor insoportable. Aprendió que beber agua mientras comía era imposible, que necesitaba esperar 30 minutos entre comida y líquidos. Pero también aprendió cosas maravillosas. Aprendió que podía caminar hasta el final del pasillo sin detenerse. Aprendió que podía ducharse solo, sentado en una silla especial, pero sin ayuda de nadie. Aprendió que el dolor constante en su espalda, ese dolor que lo había atormentado durante 9 años, estaba comenzando a disminuir a medida que el peso se reducía. Cada kilogramo perdido era un kilogramo menos de presión en su columna dañada. Ana, su fisioterapeuta, lo empujaba más cada día. Hoy vamos a intentar las escaleras, anunció una mañana. Mateo la miró con horror. Hay un ascensor perfectamente funcional, protestó. Y lo usarás cuando sea necesario, respondió ella con esa sonrisa que no aceptaba negativas. Pero hoy vamos a recordarle a tus piernas para qué fueron diseñadas. La escalera tenía solo 6 escalones, pero podría haber sido el monte Everest. Mateo se aferró a la barandilla, sudando antes de siquiera comenzar. Ana estaba detrás de él, lista para atraparlo si caía. Un escalón a la vez lo alentó. No pienses en los 6. Solo piensa en el siguiente. Mateo levantó su pie, colocándolo en el primer escalón. Sus músculos protestaron. Su rodilla amenazó con doblarse, pero aguantó. Llevó el otro pie hacia arriba. 1, luego otro escalón. 2. Para cuando llegó al 6º, estaba jadeando como si hubiera corrido un maratón, pero lo había logrado. Se giró para mirar hacia abajo, a los escalones que había conquistado, y sintió algo que no había sentido en años: orgullo. Lucía venía cada noche después del trabajo, trayendo historias del mundo exterior. Le contaba sobre sus compañeros de oficina, sobre la señora Méndez, que preguntaba por él constantemente, sobre cómo el vecindario entero estaba siguiendo su progreso. Nos convertiste en una especie de celebridad local, bromeó una noche. Don Miguel puso un letrero en la panadería que dice: Fuerza Mateo. La gente que ni siquiera te conoce está rezando por ti. La idea de que extraños pensaran en él, se preocuparan por él, era abrumadora. Durante 9 años había sido invisible, un problema que su hermana tenía que manejar en privado. Ahora era una historia, un símbolo de algo. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Las sesiones de terapia grupal se convirtieron en su refugio. Allí, rodeado de otras personas que entendían la batalla,
Podía ser honesto sobre sus miedos. Una tarde, una mujer llamada Carmen compartió algo que resonó profundamente en él. ¿Saben qué es lo más aterrador?, dijo, sus manos retorciendo un pañuelo en su regazo. No es el dolor de la cirugía, o el hambre, o el esfuerzo físico. Es preguntarme qué voy a hacer cuando la comida ya no pueda llenar el vacío, porque ese vacío todavía está ahí. Solo que ahora no puedo taparlo con una pizza. El silencio en la sala era pesado. Todos sabían exactamente de qué hablaba. Mateo levantó la mano tímidamente. Yo sé por qué comía, dijo. Su voz apenas audible. Comía porque dolía, porque mi espalda estaba rota y los doctores no podían arreglarla sin dinero que no tenía. Comía porque perdí mi trabajo y mi identidad y mi propósito. Comía porque cada día que pasaba me sentía más invisible, más inútil. La comida era lo único que todavía me hacía sentir algo, aunque fuera solo por unos minutos. Alzó la vista, encontrando los ojos comprensivos del terapeuta grupal, el doctor Molina. Y ahora tengo miedo, admitió, porque no sé quién soy sin eso. No sé cómo sentir dolor sin esconderme detrás de la comida. No sé cómo ser feliz sin una recompensa de hamburguesas. Es como si hubiera perdido mi mecanismo de defensa y ahora estoy aquí, expuesto, y no sé cómo sobrevivir así. El doctor Molina asintió lentamente. Eso, Mateo, es la parte del trabajo que realmente importa. La cirugía arregló su estómago. Ahora necesitamos trabajar en arreglar las razones por las que necesitaba esconderse. Y eso, le garantizo, será más difícil que cualquier terapia física. Comenzaron sesiones individuales de terapia. 2 veces por semana, Mateo se sentaba frente al doctor Molina y excavaba en las capas de trauma, vergüenza y dolor que había acumulado. Hablaba sobre el accidente, sobre cómo su vida había cambiado en un instante. Hablaba sobre la impotencia que sintió cuando los médicos le dijeron que necesitaba una cirugía que no podía pagar. Hablaba sobre la humillación de perder su trabajo, de depender de su hermana, de convertirse en una carga. Y cuando era difícil hablar, cuando las palabras se atascaban en su garganta, el doctor Molina le daba herramientas. Le enseñó técnicas de respiración para cuando la ansiedad amenazaba con abrumarlo. Le enseñó a identificar los pensamientos negativos automáticos y desafiarlos. Le enseñó que sentir emociones sin amortiguarlas con comida no lo mataría, aunque a veces se sintiera como si fuera a hacerlo. A las 6 semanas, Mateo había perdido 45 kilogramos. Podía caminar por el jardín del hospital, dar vueltas completas sin detenerse para descansar. Su presión arterial había vuelto a niveles casi normales. Su diabetes estaba bajo control. Los médicos comenzaron a hablar sobre darle de alta, sobre continuar su recuperación en casa. La idea lo aterrorizaba. El hospital se había convertido en un refugio seguro, un lugar donde cada comida era preparada por nutricionistas, donde Ana lo esperaba cada mañana para terapia, donde el doctor Molina estaba disponible cuando los demonios se volvían demasiado ruidosos. En casa estaría solo con sus elecciones, sus tentaciones, sus viejos patrones. Lucía trabajó durante semanas para preparar la casa. Contrató a un contratista para instalar barras de apoyo en el baño, para ensanchar las puertas, para construir una rampa en la entrada. Vació la despensa de todo lo que podría tentarlo y la rellenó con alimentos aprobados por el nutricionista. Convirtió la sala de estar en una especie de gimnasio casero con pesas pequeñas, bandas de resistencia y una bicicleta estacionaria. El día que Mateo recibió el alta, se sentó en el borde de su cama del hospital, vistiendo ropa que le quedaba holgada por primera vez en años. El doctor Vargas entró para despedirse. Ha hecho un trabajo extraordinario, señor Ruiz, dijo, estrechando su mano. Pero entienda que esto es solo el comienzo. Los próximos 6 meses serán cruciales. Aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Vuelven a sus viejos hábitos, recuperan el peso. No puedo permitir que eso le pase a usted. No lo haré, prometió Mateo. Se lo prometí a mi madre y no voy a fallarle de nuevo. El doctor asintió. Entonces, lo veré en un mes para su chequeo. Y Mateo, si siente que está perdiendo el control, si siente que está cayendo de nuevo en los viejos patrones, llámeme día o noche.
No tiene que hacer esto solo. Lucía condujo a casa en silencio, permitiendo que Mateo procesara todo. Cuando llegaron, él se quedó en el coche por un momento largo, mirando la casa que había sido su prisión. La pared que los bomberos habían roto había sido reparada, el yeso fresco destacando contra el resto de la estructura. Era como una cicatriz, un recordatorio permanente del día que su vida había cambiado. ¿Lista para entrar?, preguntó Lucía suavemente. Mateo respiró profundo y asintió. Por la puerta principal, dijo con una pequeña sonrisa. Quiero entrar por la puerta principal. Y así lo hizo. Por primera vez en 9 años, Mateo Ruiz caminó a través de la puerta principal de su casa. Tuvo que girar de lado. Todavía era demasiado ancho para pasar con comodidad, pero pasó. Sus pies cruzaron el umbral y entró a un espacio que se sentía tanto familiar como completamente extraño. La casa se veía diferente, más luminosa, más limpia. Lucía había quitado las cortinas oscuras que él había mantenido cerradas durante años, permitiendo que la luz del sol llenara cada rincón. Había flores frescas en la mesa de la cocina. Había fotografías en las paredes, imágenes de tiempos mejores. Bienvenido a casa, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Mateo la abrazó, un abrazo de verdad, sus brazos rodeándola completamente por primera vez en años. Gracias, susurró en su cabello, por nunca rendirte, por salvarme. No te salvé, respondió ella. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te recordé quién eras. Los primeros días en casa fueron más difíciles de lo que Mateo había imaginado. El hospital había sido un ambiente controlado donde cada decisión estaba tomada por él. Aquí, en la soledad de su casa, cada momento presentaba una elección: levantarse o quedarse en cama, hacer sus ejercicios o saltarlos, comer lo que debía o ceder a los antojos que gritaban en su mente. La primera noche fue la peor. Lucía se había ido a su propio apartamento después de asegurarse de que estuviera instalado. Mateo se quedó solo por primera vez desde la cirugía y el silencio de la casa era ensordecedor. Se sentó en la sala de estar, mirando la puerta de su antiguo dormitorio, y sintió el peso de los recuerdos aplastándolo. Podía casi verse a sí mismo en esa cama, derrotado, esperando la muerte. El pánico comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo iba a mantener esto? Era demasiado difícil, demasiado solitario, demasiado abrumador. Su mente comenzó a buscar consuelo en los lugares familiares. Solo una llamada al servicio a domicilio, solo una comida reconfortante. Nadie tenía que saberlo. Llegó hasta el teléfono antes de detenerse. Vio su reflejo en la ventana oscura. Un hombre todavía obeso, pero notablemente más pequeño que hace 2 meses. Vio a alguien que había luchado, que había sufrido, que había prometido. Dejó el teléfono en su base y en su lugar marcó el número que el doctor Molina le había dado. «Hola, señor Ruiz», respondió el terapeuta después de 2 timbres. Su voz tranquila, como si recibir llamadas a las 10 de la noche fuera perfectamente normal. «Dígame qué está pasando». Mateo habló durante 20 minutos, vaciando sus miedos, su soledad, su desesperación por el consuelo familiar de la comida. El doctor Molina escuchó sin interrumpir, y cuando Mateo finalmente se quedó sin palabras, habló con una firmeza gentil. «Lo que está sintiendo es completamente normal. Es el duelo. Está de luto por su mecanismo de supervivencia, por la forma en que ha navegado el dolor durante años. Pero Mateo, escúcheme con atención. Ese mecanismo casi lo mata. Lo habría matado si no hubiera tomado la decisión de cambiar». Hizo una pausa. «Ahora necesito que haga algo por mí. Vaya a su habitación, la nueva que su hermana preparó, y acuéstese. Solo eso. No tome ninguna decisión sobre comida esta noche. Solo duerma. Mañana, cuando despierte, habrá pasado esta noche, y eso será una victoria». Mateo siguió las instrucciones. Se arrastró hasta su nueva habitación, más pequeña y luminosa que la antigua, y se acostó en una cama normal, no reforzada, una cama
que soportaba su peso sin crujir en protesta. Cerró los ojos, esperando que el sueño no llegara. Pero llegó, sorprendentemente rápido, y cuando despertó al amanecer, se dio cuenta de que el doctor Molina tenía razón. Había sobrevivido la noche, esa era su victoria. La rutina se convirtió en su salvación. Cada mañana a las 7 se levantaba y pesaba. Anotaba el número en un cuaderno sin juzgar, solo registrando. Desayunaba su pequeña porción de huevo revuelto y una cucharada de frijoles negros machacados. A las 9 hacía sus ejercicios, las rutinas que Ana le había enseñado, flexiones de pared, sentadillas asistidas, caminatas por el vecindario. Esas caminatas se convirtieron en el punto culminante de su día. Al principio, solo podía llegar hasta la esquina antes de tener que regresar, sin aliento y tembloroso. Pero cada día iba un poco más lejos. Pasaba la casa de la señora Méndez, que siempre lo saludaba desde su porche. Pasaba la panadería de don Miguel, quien había comenzado a hornear pan integral sin azúcar especialmente para él. Pasaba el parque donde solía jugar de niño. Los vecinos dejaron de mirarlo con lástima y comenzaron a mirarlo con algo diferente. Respeto, tal vez, admiración. Algunos se detenían para preguntarle cómo iba, para alentarlo. Una señora mayor, llamada Beatriz, comenzó a caminar con él algunas mañanas, adaptando su paso al de él, llenando el silencio con historias de su propia batalla contra la diabetes. «No estás solo en esto», le dijo una mañana mientras descansaban en una banca del parque. «Todos tenemos nuestras batallas. La tuya solo es más visible que la mayoría, pero eso también significa que tu victoria será más visible. Estás demostrándole a la gente que el cambio es posible. Eso es un regalo». A los 3 meses de la cirugía, Mateo había perdido 68 kilogramos. Pesaba ahora 312 kilos, todavía obeso según cualquier estándar médico, pero era un progreso asombroso. Su cuerpo estaba cambiando de maneras que no había anticipado. Tenía piel suelta colgando de sus brazos, su abdomen, sus piernas. Era antiestético, a veces humillante cuando se veía en el espejo. Pero también era evidencia de cuán lejos había llegado, de cuánto había luchado. El doctor Vargas estaba encantado con su progreso. «Extraordinario», declaró durante su chequeo mensual. «Su presión arterial es normal, su diabetes está completamente controlada sin medicamentos. Su corazón está funcionando mejor que en años. Mateo está salvando su propia vida». Pero no todo era fácil. Había días malos, días donde el dolor emocional era tan intenso que apenas podía respirar. Días donde se sentaba en la cocina, mirando la despensa llena de alimentos saludables, y lloraba porque lo único que quería era una hamburguesa grasosa que hiciera callar las voces en su cabeza. En uno de esos días particularmente oscuros, Lucía llegó y lo encontró sentado en el piso de la cocina, sollozando. Se sentó a su lado, sin decir nada, solo estando presente. Cuando finalmente se calmó, ella habló. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó suavemente. Mateo sacudió la cabeza. «Es el cumpleaños de mamá. Habría cumplido 62. Mateo sintió una nueva oleada de dolor. «No lo recordé», susurró. «Estaba tan enfocado en mi propia miseria que olvidé a mi propia madre». Lucía tomó su mano. Ella no estaría enojada, estaría orgullosa. «Mira todo lo que has logrado en su honor». Sacó su teléfono y le mostró una foto. Era de él hace 4 meses, en la cama del hospital después de la cirugía, hinchado, conectado a máquinas, apenas consciente. Luego deslizó a otra foto, tomada esa mañana cuando no se daba cuenta. Mateo caminando por el parque, el sol en su rostro, una pequeña sonrisa en sus labios. «Esa es la diferencia», dijo Lucía. «Ese es el regalo que le diste a mamá antes de que muriera, la esperanza de que vivirías. Y lo estás haciendo. Estás cumpliendo tu promesa». Esa noche, Mateo escribió una carta que nunca enviaría. «Querida mamá», comenzó, «te prometí que lucharía y lo estoy haciendo. Algunos días gano, algunos días apenas sobrevivo, pero no me he rendido». Escribió sobre sus victorias pequeñas: caminar una cuadra extra, rechazar una tentación, levantarse cuando todo en él quería quedarse en cama. Escribió sobre su miedo, sobre su soledad, sobre su determinación. Cuando terminó,
Guardó la carta en el cajón de su mesa de noche, junto a la fotografía de su madre. Era su forma de mantenerla cerca, de recordar por qué estaba haciendo esto. A los 4 meses, algo extraordinario sucedió. Mateo estaba haciendo su caminata matutina cuando vio a un grupo de niños jugando fútbol en el parque. Uno de ellos pateó la pelota demasiado fuerte y rodó hacia él. Un niño de unos 8 años corrió tras ella. Luego se detuvo, tímido. Mateo se inclinó, recogió la pelota, un acto que hace 4 meses habría sido imposible, y se la lanzó de vuelta. «Gracias, señor», gritó el niño. Y luego, con la honestidad brutal de la infancia, agregó: «Mi mamá dice que usted es muy valiente, dice que está haciendo algo muy difícil». Mateo sintió las lágrimas picando en sus ojos. «Tu mamá tiene razón», respondió. «Es muy difícil, pero vale la pena». El niño asintió seriamente, luego corrió de vuelta con sus amigos. Mateo se quedó allí, mirándolos jugar, y se dio cuenta de algo. Por primera vez en 9 años, no se sentía invisible, no se sentía como un problema o una vergüenza, se sentía como una persona, imperfecta y luchando, pero una persona real con valor y propósito. Y eso, se dio cuenta, era más de lo que había esperado tener nunca más. A los 6 meses de la cirugía, Mateo había perdido 95 kilogramos. Pesaba 285 kilos, un número que todavía lo clasificaba como severamente obeso, pero que representaba un cambio tan profundo que a veces no reconocía su propio reflejo. Podía ver la forma de su mandíbula emergiendo de las capas de grasa. Podía ver sus ojos, ya no hundidos en su rostro hinchado. Podía ver a un hombre que se parecía vagamente al joven de aquella fotografía de hacía 20 años. El doctor Vargas le dio noticias que nunca esperó escuchar. Su espalda, dijo durante una consulta, revisando las radiografías más recientes. La lesión original ha sanado considerablemente. La reducción de peso ha eliminado la presión sobre los discos dañados. Todavía hay daño, pero es manejable. Con fisioterapia continua, debería poder vivir sin dolor crónico. Mateo miró las imágenes sin entender completamente lo que veía, pero entendiendo perfectamente lo que significaba. El dolor que había iniciado toda esta pesadilla, el dolor que lo había encadenado a esa cama, podía desaparecer. Ya había disminuido significativamente, pero escuchar que podría irse por completo era como recibir un indulto después de años de condena. El doctor Vargas cerró la carpeta. Mateo, quiero hablarle sobre el siguiente paso. En términos médicos, ha tenido un éxito extraordinario, pero todavía le queda un camino largo por recorrer. Yo recomendaría apuntar a perder otros 100 kilogramos en los próximos 12 a 18 meses. Eso lo llevaría a un peso donde podríamos considerar cirugías reconstructivas para remover el exceso de piel. Cirugías reconstructivas. Otro procedimiento, más dolor, más recuperación, pero también la posibilidad de un cuerpo que no arrastrara kilogramos de piel muerta como recordatorio constante de su pasado. Mateo asintió lentamente. «Hagámoslo», dijo, paso a paso. Lucía organizó una pequeña celebración por su logro de los 6 meses. Invitó a los vecinos que habían sido parte de su viaje: la señora Méndez, don Miguel, Beatriz, el capitán Fernández y algunos de sus compañeros bomberos. Incluso Ana, su fisioterapeuta, vino con su esposo. La casa de Mateo, que había estado silenciosa durante tanto tiempo, se llenó de voces, risas y vida. Don Miguel trajo una torta especial, hecha sin azúcar, con harina de almendra, diseñada específicamente para las restricciones dietéticas de Mateo. Era pequeña, modesta, pero el gesto detrás de ella era enorme. Todos se reunieron alrededor mientras Lucía encendía una vela. «Pide un deseo», dijo ella, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Mateo miró las caras a su alrededor, estas personas que habían creído en él cuando ni siquiera podía creer en sí mismo. Cerró los ojos y pidió el único deseo que importaba: la fuerza para continuar. Después de que los invitados se fueron, Mateo y Lucía se sentaron en el porche, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. «He estado pensando en algo», dijo Mateo. Lucía lo miró expectante. «Quiero volver a trabajar.
Su hermana se quedó en silencio por un momento. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Es mucho para manejar mientras todavía estás recuperándote. Necesito hacerlo, explicó Mateo. No por el dinero, aunque eso ayudaría. Necesito sentir que soy útil otra vez, que contribuyo, que soy más que mi peso y mi pasado. El doctor Molina dice que encontrar propósito es crucial para la recuperación a largo plazo. Lucía tomó su mano. Entonces, encontremos algo perfecto para ti. Algo que te haga feliz. Durante las siguientes semanas, Mateo comenzó a explorar opciones. Su antiguo trabajo en el supermercado no era viable. Requería estar de pie durante horas, levantar cajas pesadas. Pero había otras posibilidades. Un centro comunitario local necesitaba alguien para coordinar programas para personas mayores. Una organización sin fines de lucro buscaba un asesor de pares para personas luchando con obesidad. Fue esta última la que captó su atención. La directora del programa, una mujer llamada Isabel, lo entrevistó en un café. Ella misma había tenido cirugía bariátrica 5 años antes y había perdido 130 kilogramos. Entiendo la batalla, le dijo, mirándolo con ojos que habían visto su propio infierno y regresado. No busco a alguien que esté perfecto. Busco a alguien que esté en las trincheras, que entienda el dolor, el miedo, la vergüenza. Alguien que pueda mirar a otra persona a los ojos y decir, yo también estuve ahí y sobreviví. Mateo sintió algo encenderse en su pecho. Esto no era solo un trabajo. Era una misión, un propósito. Podía tomar todo el dolor que había sufrido, toda la humillación, todo el trabajo duro, y convertirlo en algo que ayudara a otros. Podía ser la persona que él había necesitado desesperadamente hace 9 años. Comenzó a trabajar medio tiempo, 2 días a la semana. Su primer cliente fue un hombre de 35 años llamado Eduardo, que pesaba más de 350 kilogramos y no había salido de su departamento en 3 años. Mateo se sentó con él en una habitación que olía exactamente como la suya había olido, y compartió su historia sin filtros ni vergüenza. Eduardo lo escuchó con los ojos muy abiertos. ¿Y todavía luchas?, preguntó cuando Mateo terminó. ¿Todavía tienes días malos? Todos los días, admitió Mateo honestamente. Ayer me desperté y todo lo que quería era rendirme. Quería pedir comida a domicilio, meterme en la cama y olvidar todo lo que he logrado. Eduardo asintió, reconociendo el sentimiento. Entonces, ¿qué hiciste? Me levanté de todos modos, respondió Mateo. Me preparé mi desayuno permitido, hice mis ejercicios, llamé a mi terapeuta, sobreviví el día y hoy estoy aquí, hablando contigo. Eso es todo lo que podemos hacer. Sobrevivir un día más, tomar una decisión correcta más, dar un paso más hacia adelante. Vio las lágrimas comenzar a formarse en los ojos de Eduardo. Vio el momento en que algo se quebraba dentro de él. Esa pared de desesperanza que lo había mantenido prisionero. ¿Cómo empiezo?, susurró Eduardo. Ni siquiera sé por dónde comenzar. Empezamos llamando a tu médico, dijo Mateo con suavidad. Empezamos explorando opciones. Empezamos creyendo que es posible, aunque no lo parezca. Yo estaré aquí contigo en cada paso. No tienes que hacerlo solo. Esa noche, Mateo condujo a casa con un sentimiento de plenitud que no había experimentado en una década. Había ayudado a alguien, había marcado una diferencia. Su dolor, su batalla, su historia finalmente significaban algo más que solo su propia supervivencia. Cuando llegó a casa, encontró un sobre en su buzón. Adentro había una carta escrita a mano en el papel con membrete del hospital. Era del capitán Fernández. Mateo, comenzaba. He estado pensando mucho en el día que rompimos esa pared para sacarlo. En 23 años de servicio, ese fue uno de los rescates más memorables de mi carrera. No porque fuera técnicamente difícil, sino porque vi a un hombre tomar la decisión más valiente de su vida. Vi a alguien elegir vivir cuando habría sido mucho más fácil rendirse. La carta continuaba. He recomendado su historia al Departamento de Bomberos como parte de nuestro programa de concientización comunitaria sobre salud y bienestar. Nos gustaría, con su permiso, presentar su historia como un ejemplo de resiliencia
y valor. Creo que podría inspirar a otros que están luchando. Mateo leyó la carta 3 veces, las palabras borrándose a través de sus lágrimas. Su historia, que durante tanto tiempo había sido su vergüenza más profunda, ahora era algo que podía inspirar. Su fracaso se había transformado en su mayor fortaleza. Llamó a Lucía de inmediato. Ella escuchó mientras le leía la carta, y al final su voz estaba tan emocionada como la de él. «Mamá estaría tan orgullosa», susurró, tan orgullosa. Esa noche Mateo se paró frente al espejo, realmente mirándose por primera vez en meses. Vio la piel suelta, las estrías, las cicatrices de la cirugía, vio los ojos cansados, la barba que necesitaba recortarse, las canas que habían aparecido durante los meses de estrés. Pero también vio algo más. Vio a un sobreviviente, vio a un luchador, vio a un hombre que se había caído tan bajo como humanamente posible y que había encontrado la forma de levantarse. Todavía tenía un largo camino por recorrer, todavía había días oscuros adelante, todavía habría tentaciones y recaídas y momentos de duda, pero ahora sabía algo que no había sabido hace 6 meses. Sabía que era más fuerte de lo que creía, sabía que no estaba solo, y sabía que cada día que elegía levantarse, cada día que elegía luchar, estaba honrando la promesa que le había hecho a su madre. Estaba viviendo, realmente viviendo, por primera vez en 9 años. Un año después de la cirugía, Mateo Ruiz estaba de pie frente al cementerio donde descansaba su madre. Era una mañana fresca de primavera, el tipo de día que ella siempre había amado. Las flores silvestres crecían alrededor de las lápidas, salpicando el paisaje de amarillo y púrpura. Lucía estaba a su lado, sosteniendo un ramo de claveles blancos, las favoritas de su madre. Mateo había perdido 135 kilogramos. Pesaba ahora 245 kilos. Todavía un hombre grande, pero transformado de maneras que iban mucho más allá de los números en la báscula. Podía caminar sin dolor. Podía subir escaleras sin detenerse para recuperar el aliento. Podía ver sus pies cuando miraba hacia abajo. Podía comprar ropa en tiendas normales, aunque todavía en las tallas más grandes. Podía vivir. Se arrodilló frente a la lápida, un acto que hace un año habría sido imposible, y colocó su mano sobre la piedra fría. «Hola, mamá», susurró. «Vine a decirte que cumplí mi promesa». Lucía se alejó unos pasos, dándole privacidad, aunque las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Mateo habló durante largo rato, contándole a su madre sobre cada victoria, cada desafío, cada momento de miedo y de triunfo. Le contó sobre Eduardo, quien ahora estaba programado para su propia cirugía bariátrica. Le contó sobre los otros 5 clientes que había comenzado a asesorar, cada uno con su propia historia de dolor y esperanza. Le contó sobre la charla que había dado en una escuela secundaria sobre salud mental y obesidad, donde 50 adolescentes lo habían escuchado en silencio absoluto. Le contó sobre las cirugías de piel que el doctor Vargas había programado para el próximo año, procedimientos que removerían los kilogramos de piel suelta que colgaba de su cuerpo como recordatorios físicos de dónde había estado. Le contó sobre su miedo a esas cirugías, pero también sobre su determinación de seguir adelante, y le contó sobre algo que había descubierto en los últimos meses, algo que lo había sorprendido más que cualquier otra cosa. Le contó que había comenzado a perdonarse a sí mismo, no completamente, no todos los días, pero poco a poco, elección tras elección. Estaba aprendiendo a mirar al hombre en el espejo con compasión en lugar de disgusto. Estaba aprendiendo que ser imperfecto no significaba ser un fracaso. Estaba aprendiendo a vivir. «Me dijiste que me perdonara a mí mismo», susurró, su voz quebrándose. «Estoy intentándolo, mamá. Cada día lo intento un poco más». Cuando finalmente se levantó, sus rodillas protestaron, pero lo sostuvieron. Lucía volvió a su lado, enlazó su brazo con el de él y juntos caminaron de regreso por el sendero del cementerio. El sol brillaba a través de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el camino. Lucía rompió el silencio. «Tengo algo que decirte», dijo, su voz temblorosa de emoción. «He estado esperando el momento adecuado». Mateo la miró con preocupación.
¿Qué pasa? Ella sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. Voy a casarme. Su nombre es Robert. Lo conocí en un grupo de apoyo para familias de pacientes bariátricos. Ha estado a mi lado durante todo esto, apoyándome mientras yo te apoyaba a ti. Y me ama, Mateo. Me ama de verdad. Mateo se detuvo en seco, procesando las noticias. Luego, para sorpresa de Lucía, comenzó a reír. No una risa amarga o sarcástica, sino una risa genuina, llena de alegría. La levantó del suelo, girándola. Algo que hace un año habría sido física y emocionalmente imposible. Eso es maravilloso, dijo cuando finalmente la bajó. Es lo mejor que he escuchado en años. Te mereces toda la felicidad del mundo, Lucía. Después de todo lo que sacrificaste por mí, mereces tener tu propia vida, tu propia familia. No fue un sacrificio, protestó ella. Eres mi hermano. Te amo y yo te amo, respondió él. Y ahora puedes amarme sin tener que cuidarme. Puedes vivir tu vida sabiendo que yo también estoy viviendo la mía. Condujeron a casa en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Mateo vio que había varios coches estacionados en la calle frente a su casa. Reconoció el del doctor Vargas, el de Ana, el del capitán Fernández. ¿Qué está pasando?, preguntó, pero Lucía solo sonrió misteriosamente. Cuando abrió la puerta de entrada, un coro de voces gritó: ¡sorpresa! La sala estaba llena de personas. El doctor Vargas y su equipo médico, Ana y los otros terapeutas que lo habían ayudado, los vecinos que lo habían apoyado, sus clientes, incluido Eduardo, quien había perdido ya 20 kilogramos en preparación para su cirugía. Isabel, su jefa, con una placa conmemorativa en las manos. Incluso algunos de los bomberos que lo habían rescatado hace un año. Don Miguel había preparado una mesa completa de comida, todo cuidadosamente diseñado para cumplir con las restricciones dietéticas de Mateo. Había un pastel pequeño con las palabras «Un año de valor». Lucía lo empujó suavemente hacia el centro de la habitación. Estas personas vinieron a celebrarte, dijo, a celebrar tu año de transformación, tu coraje, tu victoria. Isabel se adelantó con la placa. «Mateo», comenzó, su voz firme pero emocionada, «en nombre de nuestra organización, queremos reconocer tu extraordinario viaje y tu dedicación a ayudar a otros. Esta placa es en honor a tu primer año de servicio como asesor de pares. Has tocado 7 vidas directamente y decenas más a través de tus charlas. Eres una inspiración». El doctor Vargas agregó: «En términos médicos, su caso es uno de los éxitos más notables que he visto. Pero lo que lo hace realmente especial no son los kilogramos que perdió. Es el hombre que se convirtió en el proceso». Mateo miró alrededor de la habitación. A todas estas caras, estas personas que habían sido parte de su renacimiento. Un año atrás, estaba atrapado en una habitación, esperando morir, invisible para el mundo. Ahora estaba aquí, rodeado de comunidad, propósito y amor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Cuando le pidieron que dijera algunas palabras, se quedó callado por un largo momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente habló, su voz clara y firme. «Hace un año le hice una promesa a mi madre. Le prometí que lucharía por mi vida. En ese momento no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. No sabía si tenía la fuerza». Se detuvo, mirando a cada persona en la habitación. «Pero no tuve que encontrar toda la fuerza yo solo. Cada uno de ustedes me dio un pedazo de la suya. Los médicos que me salvaron, los terapeutas que me enseñaron a moverme de nuevo, los vecinos que me alentaron, mi hermana que nunca se rindió, los bomberos que literalmente rompieron las paredes que me aprisionaban». Hizo una pausa, su voz espesándose con emoción. «Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, es levantarse a pesar del miedo. Es dar un paso cuando cada parte de ti quiere quedarse quieta. Es pedir ayuda cuando has pasado años escondiéndote. Es creer que puedes cambiar cuando toda la evidencia dice lo contrario». Miró la placa en sus manos. «Este primer año no fue solo sobre perder peso, fue sobre recuperar mi vida, sobre recordar que soy humano, que merezco amor y dignidad, que puedo ser útil y tener propósito. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a dar ese primer paso difícil,
Entonces, cada momento de dolor habrá valido la pena. La habitación estalló en aplausos. Mateo abrazó a su hermana, luego comenzó a moverse por la sala, agradeciendo a cada persona individualmente. Cuando llegó a Eduardo, el joven lo abrazó fuertemente. «Gracias», susurró, «por mostrarme que es posible». Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Mateo se sentó solo en su porche. El vecindario estaba tranquilo, las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscurecido. Pensó en el hombre que había sido atrapado en esa cama, convencido de que su historia había terminado. Pensó en su madre, en su último deseo, en la promesa que lo había salvado. Todavía tenía un largo camino por recorrer. Todavía necesitaba perder más peso, someterse a más cirugías, enfrentar más desafíos. Habría días difíciles, momentos de debilidad, tentaciones que tendría que resistir, pero ahora sabía que podía hacerlo. No solo, nunca solo, pero podía hacerlo. Se levantó, estiró su cuerpo que ya no protestaba con cada movimiento y entró a su casa. Mañana sería otro día, otra oportunidad de elegir vida sobre existencia, esperanza sobre desesperación, amor sobre miedo, y esa elección, renovada cada mañana, era todo lo que necesitaba, un día a la vez. Un paso a la vez, una promesa cumplida, un momento a la vez. Esa es la historia de Mateo Ruiz, el hombre que pesaba 380 kilogramos, que no había salido de su casa en 9 años y que encontró el coraje para romper las paredes, literalmente y figurativamente, que lo aprisionaban. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor puede alcanzarnos incluso en nuestra oscuridad más profunda y que a veces la mayor fortaleza se encuentra en simplemente elegir intentarlo. Un día más, un paso más, una elección más hacia la vida que merecemos vivir.